solicitando la convocatoria de un pleno especialmente dedicada a la situación del sistema educativo valenciano y a la vista de las medidas que está tomando la Consellería de Educación de cara a ordenar el curso escolar 2010-2011. Realmente, el conseller Fontdemora está utilizando de una forma perversa este clima de recortes sociales y de recortes en derechos que ha iniciado el Gobierno de Madrid, el Gobierno Zapatero, para hacer aquí lo que nunca se habría atrevido a hacer en condiciones normales, que es un recorte absolutamente desproporcionado y absolutamente injusto en la educación pública y que significa en la práctica una auténtica contrarreforma. Y además cometiendo errores garrafales. El primero, porque el recorte en la inversión en educación jamás se ha tomado ni se está tomando por ningún gobierno europeo en todas las medidas de recorte que nosotros rechazamos, pero que están dando en estos momentos de crisis. Y aquí se han atrevido a recortar algo que en momentos de crisis parece que siempre se considera que es la niña de los ojos, el sistema educativo, que es aquello que tiene que sentar las bases del desarrollo futuro de una sociedad. Aquí se da la contradicción de que cuando los límites del endeudamiento se superan en gastos de publicidad o en gastos de grandes eventos, en cambio, en cuestiones educativas se recortan. Esas contradicciones las tenemos aquí. En segundo lugar, porque el recorte que se está dando en la formación profesional supone una estrategia destructiva. Y una estrategia destructiva porque precisamente en momentos de crisis la formación profesional es un instrumento para el reciclaje de la mano de obra, para el reciclaje en el mundo del trabajo, y es una paradoja en estos momentos que se estén recortando ciclos formativos, grupos de formación profesional, que se esté dejando en la calle o desplazando a profesores de plantilla hasta que no se definan de una forma definitiva los grupos en el mes de septiembre, y que pueden ser perfectamente vueltos a ocupar si esos grupos se desdoblan o se amplían por interinos. Pero realmente lo que se está haciendo en la formación profesional es un auténtico desmantelamiento, porque la inseguridad que están introduciendo con las medidas en la formación profesional significa que hoy aquellos padres o aquellos alumnos que se quieran matricular en formación profesional, a la vista de la inseguridad que pueden encontrarse en un centro público sobre si va a haber o no ciclo formativo en el mes de septiembre o en el mes de octubre, se van a ir a escuelas concertadas de formación profesional o a otro tipo de enseñanzas, a la vista de que aquí no se da ningún tipo de garantía. Por tanto, lo primero que tiene que hacer la Consellería es establecer un mapa de formación profesional del País Valenciano que no existe, y lo segundo, que se convoque la Mesa Autonómica de Formación Profesional para que allí se pueda valorar qué es lo que está pasando realmente con la formación profesional. Pero además hay un tercer elemento en las medidas que está tomando la Consellería, que es el recorte de los programas en educación compensatoria. Aquí se recorta todo lo que se tenga que autorizar, y como resulta que la compensación educativa se tiene que autorizar, la atención a la diversidad se tiene que autorizar, y, por tanto, implementar la financiación y el profesorado adecuado, todo aquello que se tiene que autorizar se deja de autorizar, no se incumple la ley, pero se recortan los derechos adquiridos y las necesidades del alumnado con más problemas educativos. ¿Y qué sucede? Que la consecuencia es que nos pone a los pies de los caballos de los indicadores educativos que en resultado son absolutamente negativos para el sistema educativo valenciano, un 40% de fracaso escolar en la secundaria obligatoria. Hay un cuarto elemento que nosotros valoramos muy negativo, que es la ineficacia y la descoordinación interna de la Consellería entre lo que es la Dirección General de Ordenación Educativa y lo que es la Dirección General de Personal, que en estos momentos está creando una inestabilidad de plantilla. En estos momentos está disminuyendo y recortando el número de grupos en la educación secundaria obligatoria, en el bachiller, en la formación profesional. Hay una estimación de que hasta 300 grupos podrían desaparecer, y con ellos el desplazamiento, no el desplazamiento, sino el que se van a la calle, 600 interinos. Esto está suponiendo y supone un ERE encubierto por parte de la Consellería, y que en estos momentos además se cobra otro tipo de recorte que va a afectar muy negativamente a los centros públicos, y es que se va a recortar y se va a debilitar el trabajo de los equipos directivos al no permitir
que, sobre todo en los centros de mayor número de alumnos, pues pueda haber segundos jefes de estudio, vicedirectores, etcétera, o directoras, que permiten agilizar y trabajar con mayor holgura centros públicos que realmente muchos están muy masificados y han cambiado y tienen muchas problemáticas muy novedosas. Por tanto, aquí hay un problema sustancial y muy importante de inseguridad educativa en estos momentos en el sistema. Hay otro eje que a nosotros nos parece sumamente grave en las medidas que están tomando, que es el retroceso en la enseñanza y en el apoyo del valenciano dentro del sistema educativo por los recortes que hay en apoyo en grupos y en líneas en valenciano, y también por el cuestionamiento de lo que supone la inmersión lingüística dentro del sistema educativo en estos momentos. Y realmente para lo que está sirviendo la crisis es para que sirva de coartada, justificando recortes para acabar con la lengua y la cultura valenciana, de la que se hace eco el sistema educativo por iniciativa del conseller Fondemora. Hay otro tema realmente preocupante, que es la congelación de la inversión en las universidades, que lastrará sin duda el desarrollo económico del país valenciano. Se congela el gasto en universidades de aquí al 2013, cuando en 2013 ya nadie tenía ningún tipo de duda que habríamos salido de la crisis. Pues bien, también 2013. Por tanto, aquello que en su momento en el informe sobre las universidades valencianas que promovió el propio Consell planteaba la gran aportación que supone la universidad para el PIB valenciano, para la creación de empleo, para el diseño, para la innovación, para lo que sería el nuevo modelo productivo para el país valenciano, todo eso se queda en estos momentos en humo, en agua de borrajas, y por tanto la universidad volverá otra vez a tener las mismas inseguridades en su trabajo, cuando precisamente la aplicación del proceso de Bolonia hace que en estos momentos la universidad necesite mayor nivel de financiación. Y luego, por último, yo quiero destacar otro eje absolutamente crítico de la política de la Consellería, y es que en estos momentos el recorte a los liberados sindicales del conjunto de los sindicatos que trabajan en el sector de la enseñanza supone una apuesta por reducir al mínimo el papel de los sindicatos en el ámbito de la enseñanza pública, en la defensa de los trabajadores, de los intereses de los trabajadores y las trabajadoras, y en la defensa de una política educativa que ha venido denunciando este estado de cosas dentro de la educación.